Hace algunas semanas hice esta publicación en nuestra zona de comunidad, en donde exponía el peligro de alejarse de la palabra de Dios, poniendo como ejemplo al reconocido cantante cristiano Jesús Adrián Romero. Lo sé. Ya por este punto, todos tenemos claro que él es un apóstata de la fe, y no vale la pena mencionar sus declaraciones polémicas cada mes. Pero, la última, no podemos pasarla por alto, explicar esta doctrina esencial, que parece no estar muy clara entre los cristianos hoy. Así que, pues vamos a hacer dos preguntas y las vamos a responder. La primera de ellas ¿es Jesús solo un gran maestro en la historia o realmente es Dios? Y la segunda es la siguiente: si Él es Dios, ¿es correcto decir que Dios Padre y Dios Hijo son lo mismo? La primera pregunta la vamos a contestar de la mano del gran teólogo Todd Friel. En el siguiente video, él da 10 claras y contundentes pruebas de que Jesús es Dios y que no solo es un gran maestro de la historia. Número 10. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Cuando caminas sobre el agua, eso es una prueba previa, una buena señal de que eres divino. Número 9. Jesús muestra su omnisciencia. Solo Dios tiene ese atributo. Y repetidamente en el Nuevo Testamento, Jesús conoce las actividades, los pensamientos, las intenciones de los hombres. Los meros humanos no pueden hacer eso. Así que esa es una buena señal. Número 8. Jesús dijo que Él podía perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Realmente no es el Papa. Es Dios, Dios mismo. En otras palabras, cuando Jesucristo dijo que tus pecados son perdonados, estaba declarando que Él es Dios. Y lo estaba haciendo de una manera más profunda que solo decir las palabras yo soy Dios. Número 7. Testigos vieron a Jesús transfigurarse. Mateo 17 narra que testigos oculares en una montaña vieron a Jesús transfigurado en gloria y escucharon a Dios, el Padre, proclamar que Jesús es su Hijo. Y Pedro registra este relato como un testigo presencial en 2 de Pedro 1, 16 al 17. Número 6. Jesús hizo milagros. Y Él hizo un montón de ellos. No simplemente pequeños trucos en donde haces algún tipo de magia. Jesús orgánicamente, Jesús instantáneamente sanó a las personas, convirtió el agua en vino, resucitó a personas de entre los muertos, y solo Dios puede desafiar las leyes de la naturaleza, y Jesús lo hizo. Número 5. Jesús dijo: creen en mí. Recuerden Juan 14:1, no dejes que tu corazón se turbe, creen en Dios, también crean en mí. Una declaración de igualdad. Habría sido blasfemo ponerse en el nivel de creencia al lado de Dios, a menos que, por supuesto, Él es Dios. Número 4. Jesús recibió adoración. Los hombres son aplaudidos, Dios es adorado. Jesús es adorado. Jesús es Dios. Número 3. Jesús reclamó poder para dictar sentencia final. Él dijo que Él levantaría a todos aquellos que creerían en Él y los llevaría a la vida eterna, y a todos los demás serían juzgados. Solo Dios tiene el derecho de dar un veredicto eterno. Y Jesús lo hizo, porque Él puede. Prueba número 2 de que Jesús es Dios. Él se atribuye a sí mismo los títulos de Dios. Eso es increíble. Los líderes judíos querían matarlo porque Él hacía esto de manera constante. Él dijo: antes de que Abraham fuera, yo soy, aplicando el santo nombre de Dios que fue pronunciado a Moisés, a sí mismo. Y finalmente, aunque hay muchos más, número 1, Jesús se resucitó a sí mismo entre los muertos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede volver de la muerte a la vida? Responder eso es muy fácil. Solo Dios. Eso tiene implicaciones monstruosas para nosotros, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Él promete resucitarte de entre los muertos si crees en Él. Serás resucitado.
y será resucitado a la vida eterna, y tienes todas las razones para doblar la rodilla ante Jesús. Una vez contestada la primera pregunta, y viendo que Jesús es completamente divino, pasemos a la segunda. ¿Son Dios y Jesús la misma persona? Teológicamente hablando, Jesús y el Padre son diferentes personas de la Trinidad. Son uno en naturaleza y uno en esencia, pero son diferentes en persona. Existe una herejía antigua llamada modalismo y una variación más moderna llamada teología de la unidad, que enseña que Dios no existe en tres personas coiguales y coeternas, sino solo en una. Según el modalismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas individuales, sino simplemente tres modos de revelación. A veces, Dios se revela a sí mismo como el Padre, otras veces como el Hijo y otras veces como el Espíritu Santo. Si se hace la pregunta, ¿son Jesús y Dios el Padre la misma persona? El modalista diría que sí, pero los trinitarios bíblicos responderían que no. La doctrina de la Trinidad es la mejor explicación para toda la evidencia bíblica. Hay un solo Dios, pero existe en tres personas coiguales y coeternas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto es diferente de la enseñanza de tres dioses individuales, porque la interdependencia y la unidad de las tres personas de la Trinidad. Hay un Dios que existe como tres personas individuales que comparten la misma esencia o naturaleza. Por lo tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Sin embargo, el Padre no es la misma persona que el Hijo, ni es el Hijo la misma persona que el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sabemos por el versículo 14 que el Verbo es Jesús. En el principio ya estaba allí. Al menos dos personas están a la vista aquí: Dios y el otro llamado el Verbo. El Verbo es distinto de Dios, sin embargo, Él también es llamado Dios. El Verbo es divino en su naturaleza y esencia. Después de la identificación esencial del Verbo como Dios, una vez más se enfatiza la distinción de que Él estaba con Dios cuando todo comenzó. Jesús es Dios y al mismo tiempo Él es con Dios. La teología aquí es profunda y en el principio cuando todo existió, todo lo que fue hecho, todo lo que existió, Él era el verbo ser, un ser puro. Él existió eternamente. Y para probar eso, todo
lo que todas las cosas, todo lo que existió, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es porque Él es vida. Él tiene vida en sí mismo. Él es el Creador. Y el Creador, cuyo ser eterno, dice el versículo 5, vino a la oscuridad de este mundo, a las tinieblas de este mundo como una luz. Y así es como Él presenta este increíble libro.